Hola, en este video vamos a ver cómo superponer o graficar gráficos en una misma ventana o en un mismo, sí, en una misma ventana gráfica. Entonces supongamos que tenemos estas dos funciones, la función y igual a x y la función y igual a x al cuadrado y que las queremos graficar en este rango de x entre 1 y 10. Pues simplemente se selecciona el rango donde están los datos y se selecciona con el título de arriba de la tabla. Esos serán los valores que aparecen en las etiquetas o los nombres. Si no se selecciona, pues aparece sin etiquetas y luego se pueden editar manualmente. Entonces ahora lo que hacemos es, le damos insertar gráfico de dispersión, puede ser así con punticos o puede ser línea sólida, vamos a hacerlo con punticos, y nos aparece entonces la primera que sería la parábola, la x cuadrado. Claro que aquí nos aparece, si ponemos el mouse encima de la curva nos dice cuál es, en este caso es y cuadrado, y esta es y igual a x, una línea recta. Bueno, si por alguna razón tuviéramos una de las funciones con un eje x diferente, como aparece acá, donde tenemos las primeras dos columnas, el eje x de 1 a 10 y aquí la función y igual a x entre 1 y 10. Luego tenemos la función seno de x, pero graficada entre 0 y 2pi. Entonces miren que la función y igual a seno de x va a graficar en un eje que es diferente al eje x1 en tamaño y en valores. Entonces, incluso aquí se puede hacer lo mismo, se puede seleccionar el rango, insertamos un gráfico de dispersión y bueno, Excel lo que hace es que toma esta columna de x2 como si fuera otra función a graficar, es donde aparece entonces esta línea anaranjada. Entonces simplemente sería seleccionarla y eliminarla. Y ahí nos quedarían nuestros dos gráficos, cada uno con eje diferente, pues con valores del eje x diferente y con diferente tamaño del eje x. Bueno, esto también se pudo haber hecho de la siguiente manera. Se grafica la primera función, tal como les acabo de decir, se inserta un gráfico de dispersión y manualmente podemos insertar una serie. Entonces le damos clic derecho a la que acabamos de graficar, le damos seleccionar datos, agregar serie, en nombre le ponemos por ejemplo seno de x, luego escogemos el conjunto de datos para el eje x que sería este rango, enter. Luego escogemos los valores para la serie de y. Ya aquí cojo la función seno. Le doy enter y miren que ya apareció. Aquí le doy a aceptar. Y ya le digo aceptar porque no voy a adicionar más funciones. Entonces tenemos lo mismo. Tenemos en azul la función y igual a x y aquí tenemos la función seno de x. Bueno, eso mismo se puede hacer pues tantas veces como se necesite para incluir varios gráficos en la misma ventana. En MATLAB sería de la siguiente manera. Entonces, para la primera función creamos un eje, digámosle x1, entonces va a ser una serie de datos entre 0, voy a ponerlo con incrementos de 0.1 hasta 10. Lo que le dije al MATLAB fue que me creara un vector que arrancara en 0 y terminara en 10 con incrementos de 0.1. Normalmente uno aquí le daría punto y coma, pero si no la punto y coma muestra el resultado. Entonces miren que es un vector que llega hasta 10 y que tiene 101 posiciones. Y ahora le digo entonces que y1 va a ser igual a lo que haya en el eje x1. ¿Sí? Entonces miren que si le doy punto y coma, él hace los cálculos pero no los muestra por pantalla. Bueno, y ahora voy a construir el eje 2. Entonces ahora le digo que es entre 0, también con incrementos de 0.1, pero en este caso que termine en 2pi.
Entonces le digo 2 por pi. A la otra incorporada a la constante pi. Le doy punto y coma. Y ahora construyo la segunda función, entonces le digo que y2 va a ser igual a seno de x2. Bueno, aquí me sacó un error, simplemente es porque aquí había que decirle, dice que no hay x2. Ah, ya, porque es que el eje x quedó mal nombrado. Era, y aquí no es y2, sino x2. Entonces vuelvo a ejecutar el comando, pero entonces se me lo va a almacenar en x2. Y ahora sí le digo que construya la función 2. Listo. Si se fijan acá en el lado derecho, en la parte superior, me aparecen las cuatro variables que tengo ahora. Dos ejes x, dos ejes y, o valores para las funciones y. Entonces ahora voy a graficar. En MATLAB entonces sería simplemente decirle plot, paréntesis, x1, el eje x de la primera función, y luego la función y1. Así le doy ahí, si cierro paréntesis y doy enter, simplemente me saca el gráfico de la línea recta. Ahora, para que me salgan los dos, puedo hacer lo siguiente. Hay que darle hold on, es decir, que deje activa la ventana gráfica. No tengo que volver a graficar, o sea, no se podía cerrar la ventana. Vuelvo y grafico esto, vuelvo a la ventana de comandos, le doy hold on para mantenerla abierta. Ahora gráfico la segunda función que es con x2 y con y2. Entonces miren que ya aparece las dos en azul, la recta y la función seno. Entonces si ya no voy a agregar más gráficos, le doy hold off. Esa es una manera, digamos que la más medio complicada. Una manera más fácil sería en el mismo comando puedo graficar las dos curvas. Por ejemplo, le doy primero x1, ni siquiera tiene que ser en ese orden. Puedo graficar primero la segunda y después la primera. Entonces vuelvo y separo con coma, le doy x1, coma, le doy y1, le doy enter y miren que de una vez salen las dos. Haciéndolo de esta manera, él ya sabe que son funciones diferentes, las pone de color diferente. Ahora, si yo las quisiera en otros colores y no verde y azul, por ejemplo, roja y negra, entonces sería la siguiente manera. El comando sería el mismo, solamente que después de la primera función, o sea, después de la función seno, le pongo entre comillas simple el color R, el R para indicarle que me las grafique con rojo. Luego coma, seguiría el x1 de la función 1, luego la función y1, coma, y entre comillas simple le pongo K, que es para indicarle que es con color negro. Miren que la primera que graficó fue la función seno en rojo y la segunda la función lineal. Entonces ya recuerden que esto se puede exportar, le dicen salvar como, pueden escoger el formato, puede ser por ejemplo un JPG o un PNG o un TIFF para llevarla a Word y ahí sí editarla o incluso en Excel. Bueno, esto fue todo, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.